Pasamos a la siguiente, chicos, para terminar. Urgencias suprarrenales. Como ustedes saben, la glándula suprarrenal se encuentra en el cuerpo superior de la parte renal. Tiene dos componentes, una corteza y una médula. Lo importante, en la parte de la corteza se divide en tres: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, que va a dar los mineralocorticoides. En la fase fascicular, ¿qué van a producir? Los corticoides. En la capa reticular, los andrógenos. ¿Y qué se produce en la médula? Las catecolaminas. Sus funciones son amplias. Generalmente ayudan también en la parte metabólica de formación de estructuras o de producción de aminoácidos. Y todas estas, este órgano que se encuentra en la parte superior de forma piramidal, se va a ver adecuadamente realizar sus funciones según por la ACTH, que va a recibir. Entonces, tenemos una patología que se llama insuficiencia suprarrenal. Si estamos hablando de insuficiencia suprarrenal, pues se define como la secreción deficiente de glucocorticoides o mineralocorticoides, la cual se debe generalmente a la destrucción o destrucción de la corteza suprarrenal. ¿Qué lo puede destruir? ¿Alguien? ¿Qué patología nacional? La gran imitadora que le llaman. Entonces, dentro de la historia de esta patología, aire acondicionado acá. ¿Tiene calor o frío? ¿Frío? Ya, seguramente la diapositiva, más o menos, ¿no? Se pasaron. En 1849, Thomas Addison describió un síndrome clínico endocrino en una serie de pacientes que presentaban, ojo, anemia, palidez, debilidad y deterioro del sistema de salud que culminaba luego de la muerte. Luego comenzó a investigar por qué ocurre esto. Y cuando hizo las autopsias, adivinen qué encontró. 6 de los casos tuvieron tuberculosis. Entonces, de ahí, para nuestro contexto, uno no podría descartar que también puede haber patologías relacionadas a la suprarrenal. Hay que pedir tuberculosis. ¿Listo? Causas de insuficiencia adrenocortical. Vamos a decir que el contexto normal que se encuentra en el lado izquierdo, del hipotálamo sale la hormona liberadora corticotropa, el hipófisis la ACTH y esta la corteza suprarrenal. Feedback negativo para todos por medio del cortisol. Si la glándula no funciona bien, se llama insuficiencia suprarrenal primaria. Si la pituitaria no funciona bien, se llama insuficiencia suprarrenal secundaria, y si no funciona bien el hipotálamo, se llama insuficiencia suprarrenal terciaria. Es decir, va a haber una deficiencia del CRH. En el síndrome de Cushing, definición. ¿Por qué se lleva el síndrome de Cushing? Por un aumento de cortisol. Generalmente, como ustedes saben, el cortisol tiene un ciclo circadiano que disminuye en la noche y aumenta en el día. A veces el coche que te da para el turno de la mañana, te levantes o vas a la universidad. Pero hay que ver algo relacionado a esto. Si se debe a un exceso de cortisol por hipersecreción patológica de ACTH, como hipófisis y tumores ectópicos, o una secreción primaria de cortisol por la suprarrenal, en la cual la ACTH sería disminuida o inestable. La etiología es variada. Ya hemos visto la historia clínica
¿Quién lo produce? Si es endógeno y son un fármaco, nosotros. Entonces, por ejemplo, los reumatólogos, ellos son puro corticoides, ¿cierto? Entonces, en enfermedades crónicas reumatológicas, cuando brindan tratamiento de corticoide, pueden predisponer a la persona a hacer una enfermedad de Cushing. Y tenemos ACTH independientes, como las iatrogénicas por la administración de los factores exógenos, o ACTH dependiente, como es la excesiva producción de ACTH de origen oficial o de origen hipotalámico. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes? En el síndrome de Cushing. El morfotipo es obesidad radicular, cara luna llena, jiba de búfalo, fosas suprarticulares llenas, atrofia muscular proximal, neuropatía cortisólica, estrías rojo-vinosas. Chicos, estrías rojo-vinosas. ¿Ven estas estrías? ¿De qué color son? Rojo-vinosas. Estrías anacaradas. ¿Están en relación a este tema? No. Estrías rojo-vinosas. Estrías anacaradas, ¿quién la presentará? Por ejemplo, una gestante cuando ya da luz, un gordito que bajó de peso y nació su estría. ¿Se entendió? Pero son anacaradas. Entonces, nuevamente, las estrías, la jiba, la plétora, en general, el uso y uso. ¿Qué otras alteraciones pueden presentarse? Por ejemplo, una hipernatremia, una hipocalemia y, ojo, una alcalosis metabólica. Entonces, no se olviden, por favor, acerca de ese contexto. ¿Cuál era? Las estrías que va a presentar el paciente rojo-vinosas. Diagnóstico sindrómico para hacer un screening, o sea, para hacer un cribado. Vamos a hacerlo por medio. Para hacer un screening, como tal, su definición, ¿tendrá que ser costosa? ¿Un screening? No, porque si no, no sería screening. Algo barato. Entonces, tenemos un glucocorticoide que se llama la dexametasona. ¿De cuánto viene la dexametasona? 0.5 y 4. De 4 miligramos. Entonces, hay un test de supresión, miren, test de supresión rápida con dexametasona de 1 miligramo nocturno, que es el test de NAC, pero es de 1 miligramo nocturno. Realizas este procedimiento y si el cortisol plasmático es menor de 1.8, a las 8 de la mañana del día después, descarta el síndrome de Cushing. Puedes pedir cortisol libre en orina, también la cortisoluria, mayor a 100 a 150 miligramos. Entonces, el screening son dos por lo menos de estas. Es decir, puedes pedir cortisol en saliva a las 23 horas. Y la confirmación. ¿Cómo hago la confirmación? Una vez que determino el cortisol libre en orina 24 horas, o cortisoluria, 3 veces el límite máximo, ya no se necesita confirmación, ya queda. Pero acá tenemos otro, test de supresión débil con dexametasona. ¿Cuánto es? 0.5 miligramos cada 6 horas durante 48, o 2 miligramos dosis única. Se confirma el cortisol a las 23 horas y si esta se descarta si es menor de 1.8 miligramos por decilitro. Ojo, la confirmación, ¿cuánto es la dexametasona? 0.5 miligramos cada 6 horas o 2 miligramos dosis única. Para tenerlo claro, entonces voy a hacer mi screening. ¿Cuánto se utiliza dexametasona? 1 miligramo. 1 miligramo. Y voy a hacer medición de cortisol. Para confirmar, utilizo el test de Linden-Davis. ¿Cuánto es? 2 miligramos por dexametasona.
cortisol o cortisoluria mayor de 3 veces el nivel normal, está confirmado. Ahora hay que ver dónde está el problema, si se encuentra en la suprarrenal o en el ectópico. Para ello se determina el ACTH plasmática y me va a definir si tiene el síndrome de Cushing. Si tengo ACTH independiente, debo buscar causas suprarrenales, por ejemplo un adenoma, carcinoma, glucosa nodular, y tendré que sacar una tomografía de suprarrenales, adenoma, carcinoma, glucosa nodular. Y si tengo ACTH dependiente, no se diferencia entre producción hipoficial y ectópica, entonces podemos ver si esta tiene elevada, realizar más pruebas. ¿Qué pruebas vamos a realizar? Por ejemplo, una tomografía, una tomográfica, la que sea necesaria. Hay un test de supresión fuerte. ¿Se acuerdan que antes había una dexametasona a 1 miligramo? En este contexto, es de 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, o una dosis de 8 miligramos. Las ampollas pueden venir de 4 y de 8. Entonces, realizo el test de supresión fuerte, y si la supresión, si el cortisol plasmático desciende mayor del 50% respecto a la basal, nos encontramos frente a una alteración de hipófisis. No suprime un síndrome de Cushing por ACTH ectópico. ¿Ok? Estos otros test que también se pueden realizar, no los realizamos de manera rutinaria, nos puede ayudar. De por sí no tenemos desmopresina como tal, tenemos vasopresina, pero no cumple su misma función. Y si tenemos desmopresina, no tenemos en forma endovenosa, como acá se pide, sino tenemos en forma de inhalador. ¿Se acuerdan del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el SICA? Ya, en ese se utiliza desmopresina, ¿cierto? Entonces sería inhalar. Con ese puede realizar si nos encontramos frente a una enfermedad de Cushing o a un Cushing ectópico. Lo mismo con el test de metoprolol. Hay que determinar si hay otros factores que pueden estar generando este tipo de efecto, por ejemplo, tumores ectópicos, que presenten concentración de las hormonas, resonancia magnética, hipoficiaria con algoritmo, cateterismo de senos petrosos, vamos a pedir una tomografía de las suprarrenales o una gamografía con proteínesis en esporo. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante entre la enfermedad de Cushing y la síndrome de Cushing suprarrenal. Para este escenario, el tratamiento será la suprarrenectomía unilateral en un adenoma, carcinoma bilateral si hay hiperplasia nodular y micronodular. El tratamiento médico, tóxicos suprarrenales y carcinomas. Ojo, miren, ¿quién se utiliza? Ketoconazol. Ketoconazol. ¿Ustedes tienen la ketoconazol? No, nicomicosis. ¿La cual? Cosis. Entonces, ese ketoconazol, ¿cómo es posible de que actúe un síndrome de Cushing por ACTH ectópico? Dentro del tratamiento, por su mecanismo, que es un antifúngico, por eso se utiliza, que a dosis altas reduce la producción de los esteroides suprarrenales, por inhibición no solo de una enzima, sino de cuántas, de 3, que se agarra varias inhibidores, con hidroxilasa, 17 y 18. Los efectos secundarios son molestias digestivas, prurito y esto de acá, que se puede empeorar. ¿Qué dice? Alteraciones de la función hepática. Es decir, a un paciente que tiene onicomicosis, tú le puedes decir, oye, le voy a dar tratamiento con ketoconazol, pero tienes que medir qué cosa? Función hepática. Su función hepática. Metoprolol, a diferencia de la previa, mira cuántas enzimas bloquea. 11 hidroxilasa, en cambio esta 11 hidroxilasa, 17 hidroxilasa y 18. Por eso el uso primordial de este. Metoprolol inhibe la 11 hidroxilasa, bloquea el paso final de la síntesis de cortisol, es de acción rápida, se reparte en tercera día, produce cortisol en 2 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios?
el hirsutismo y el acné. Por eso las mujeres generalmente no toleran este procedimiento. Inestabilidad hemodinámica, edemas, hipopotasemia, generalmente. Listo, chicos. Esta enfermedad de Addison lo vamos a hacer por Zoom, nuestros compañeros, ¿ok?